Buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcela Vázquez. Soy docente de la Facultad de Educación y Humanidades. El día de hoy tenemos como invitada a la profesora Lina Marcela Bejarano. Ella es magíster en Educación y Desarrollo Humano. Vamos a conversar un poco sobre lo que es la evaluación y las diversas perspectivas que ha tenido este concepto dentro del proceso formativo. Como lo había mencionado entonces, la evaluación ha tenido una serie de transformaciones. Anteriormente, esta había sido utilizada por los maestros como eje regulador de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Para determinar cuáles son las consideraciones éticas que ésta tiene, es decir, que la evaluación implica, es importante inicialmente conocer cuál es el concepto que usted como docente tiene acerca de la evaluación profesoralina. Bueno, muy buenas tardes, Marcela. Ante todo, muchas gracias por la invitación y claro que sí. Yo personalmente considero que la evaluación es un proceso, ¿cierto? Y es un proceso porque se vive o se articula dentro de la enseñanza y el aprendizaje y transversaliza en sí todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje o todo ese proceso educativo. Lo otro que yo considero aquí, Marcela, frente a la evaluación como proceso, es la oportunidad que tenemos nosotros los profes para poder valorar el conocimiento que tienen los estudiantes. Entonces, también es un proceso de transformación del estudiante frente a lo que ha logrado aprender y lo que ha logrado desarrollar a lo largo entonces de un curso o de un año escolar, pues si estamos hablando entonces de educación básica o secundaria. Allí también estamos hablando de que si la evaluación se concibe como un proceso, se tiene que entonces entender desde lo formativo y no desde, digamos, como un fin, ¿cierto? Único, como resultado, simplemente después digamos, de generar entonces el proceso de enseñanza y de aprendizaje, sino que se tiene que considerar como algo que se vive en varias etapas, ¿cierto? Que se genera en varias etapas dentro del proceso de formación y que a partir entonces de esas vivencias durante esas etapas es que se recoge ese resultado de ese proceso como tal. Profesora Lina, usted nos estaba entonces hablando precisamente que existen diversos momentos, ¿cierto? Diversas etapas en las cuales el maestro puede implementar, puede y debe, de hecho, implementar la evaluación. ¿Cuáles son esos momentos, profe? Bueno, Marcela, cuando nosotros hablamos de los momentos de la evaluación como proceso y como algo formativo, estamos hablando de que se inicia con un diagnóstico inicial, o sea, es necesario que todos los docentes podamos entonces generar una identificación previa de saberes de los estudiantes frente a las temáticas o frente al curso o frente a lo que nosotros vayamos a trabajar específicamente. Allí también tenemos que observar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus destrezas. Entonces, es como reconocer el estado inicial, como recibimos a los estudiantes, cómo entran. Posteriormente tenemos como un proceso que es intermedio, ¿cierto? Entonces, en ese proceso intermedio nosotros vamos realizando acciones puntuales mediante diversas estrategias y herramientas que nos facilitan entonces observar los cambios que se han generado en comparación a cómo llegaron inicialmente los estudiantes y cómo entonces se va transformando esas competencias, esos saberes, esos conocimientos a partir entonces de la interacción con el aprendizaje mediado por nosotros. Y lo último que se hace allí es recoger el análisis de todo ese proceso, de cómo llegaron, de qué transformaciones hemos ido mirando y cómo terminó el estudiante. ¿Cierto? Ahí yo creo que también es muy importante que en esa parte final nosotros también le demos la posibilidad al estudiante de valorar el conocimiento adquirido frente al proceso que vivió de enseñanza de aprendizaje y de esa manera entonces también propiciar como que se generen los espacios para una coevaluación, para que los pares puedan entonces mirar en ese tiempo cómo trabajaron, qué resultados obtuvieron, qué transformaciones o qué cambios se vivieron allí, para que el estudiante haga su propia autoevaluación, o sea, qué fue significativo para ese estudiante en todo ese proceso formativo y que haya pues la heteroevaluación, ¿cierto? Pero esa heteroevaluación no es solamente del docente hacia los estudiantes frente a los resultados esperados, sino también de los estudiantes frente a nosotros como docentes, de cómo se sintieron en el proceso y de las, pues, digamos, oportunidades de mejora que podamos tener allí. Ok. Profesora Lina, en ese orden de ideas, ¿cuáles cree usted que son
las consideraciones éticas que debe tener un maestro al momento de evaluar a los estudiantes, que tiene que tener en cuenta para llevar a cabo este proceso? Bueno, Marcela, esa pregunta que tú haces es muy importante porque nosotros tenemos que concebir todo el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la ética. Y la evaluación debe, por consiguiente, entonces también ser concebida en el marco ético. Cuando hablamos entonces de consideraciones éticas, una de ellas tiene que ser la objetividad, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser objetivos en el momento de evaluar. ¿Qué es esa objetividad? Es separar la emocionalidad, la subjetividad que tenemos nosotros los maestros frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir también? Que yo tengo que saber identificar, ¿cierto? Y valorar todo el esfuerzo que ha hecho nuestros estudiantes para poder entonces, digamos, alcanzar cierto nivel y entender que la evaluación no es un castigo, ni es una forma para sancionar. La evaluación tiene que ser una forma para mejorar y cualificar, ¿cierto? ¿Cualificar qué? El proceso de los estudiantes, pero cualificar también el ejercicio docente. Entonces, hay ejemplos muy claros. Encontramos de pronto maestros que se sienten incómodos, perdón, o intimidados por un estudiante cuando el estudiante interviene, pero interviene para hacer críticas, para reflexionar, para a veces para contradecirnos a nosotros, ¿cierto? Y sentar una postura allí. Entonces, la posición que se toma es, este estudiante no hace nada en mis clases, critica todo, entonces por ende debería perder. Entonces la pregunta que se genera allí es, ¿el estudiante sí debería perder o realmente nosotros tendríamos que tener en cuenta que desde la ética de la evaluación ese estudiante está demostrando que sabe? Y está demostrando que sabe es porque realmente está criticando algo que él considera que necesita ser transformado en sí mismo y que nosotros no lo podemos tomar a nada personal. Por ese lado, también entonces tenemos que tener en cuenta que esa objetividad nos tiene que permitir entonces también cuestionarnos frente a cómo nosotros estamos también llevando el proceso, ¿cierto? Cómo podemos mejorar y si un estudiante nos hace recomendaciones también en esos procesos, pues saber entonces entender que no es una recomendación que se deba tomar personal, sino realmente para cualificar nuestra labor docente. Esa sería pues como una de las consideraciones, la subjetividad, dejar pues de lado la subjetividad y ser un poco más objetivos y dejar de lado la emocionalidad. Yo creo que la emocionalidad en la evaluación no es conveniente de ninguna manera. O sea, nosotros tenemos que tener una posición neutra frente a nuestros estudiantes y entonces hacerlo de la mejor manera posible. Lo otro es que necesitamos que un estudiante sepa qué se espera. Para mí creo que es muy importante. Ese ejercicio es muy valioso y lo hacemos en la universidad cada semestre. En la primera clase se le explica al estudiante cuáles son los objetivos y las competencias esenciales y complementarias que se espera que el estudiante desarrolle. Eso le permite al estudiante hacer seguimiento frente a la calidad del proceso, a sí mismo y pues obviamente digamos a las acciones que se implementan con ese estudiante, pero también considero que es ético porque nos permite realmente que el estudiante tenga luces y sepa hacia dónde va. Cuando nosotros estábamos en la escuela no sabíamos realmente qué era lo que teníamos que aprender, cómo lo íbamos a aprender, qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, ¿cierto? Sino que simplemente nosotros estábamos reducidos a un proceso entonces que se definía al final de año o al final de periodo para saber si perdías o no perdías, pero tú no sabías ni qué perdías, ¿cierto? Ni qué estabas haciendo mal, porque no había un proceso de retroalimentación, que ahorita también vamos a hablar que eso es una consideración ética, un proceso de retroalimentación, sino que simplemente nos decían, usted perdió, ganó, reprobó, o pasó de año, o aprobó, ¿cierto? O sea, simplemente nosotros aprendíamos para aprobar o reprobar, pero en realidad no había, digamos, una conciencia de lo que se pretendía que se tenía que, digamos, aprender allí. Lo otro que te estaba diciendo ahora era que es muy importante los procesos de retroalimentación, ¿cierto? Bidireccionales de los estudiantes hacia los docentes y de los docentes hacia los estudiantes, porque el proceso de retroalimentación le permite al estudiante saber en qué está fallando, ¿cierto? Cuando un estudiante necesita un proceso de mejoramiento continuo o el docente también, eso es importante que se le dé la oportunidad de expresar cuáles son sus dificultades, qué está pasando allí, ¿cierto? Cuando son estudiantes que uno sabe que están conectados, que están comprometidos, pero que se presentan dificultades, entonces hay que saber también cómo identificarlas con el mismo estudiante y generar entonces esas medidas
por así decirlo, correctivas. Y lo mismo nosotros los profes, o sea, también estar como en la disponibilidad de que se nos hagan las devoluciones frente al proceso y frente a esas devoluciones, pues tratar de buscar estrategias para cambiar aquello que se tiene que mejorar. Bueno, creo que también podríamos estar hablando de una de las consideraciones éticas y es entonces la justicia curricular, ¿cierto? Es entender entonces qué pasa con nuestros estudiantes y es entender que en un proceso de enseñanza y aprendizaje estamos ante la diversidad y la diversidad implica entender que hay estilos, que hay ritmos de aprendizaje distintos, que los estudiantes tienen, digamos, unas particularidades y que esas particularidades nosotros tenemos que también saberlas interpretar a la luz de las evaluaciones. Es decir, es un estudiante que participa, que presenta sus trabajos, que está presente en clase, pero no podemos solamente definirlo por una prueba escrita como nos pasaba a nosotros. Usted perdió el examen de periodo, lo demás que hizo el estudiante en ese proceso intermedio de lo que hablábamos ahora se perdía, porque el examen de periodo era lo único que te definía si pasabas o no pasabas, pero qué otras cosas entonces pueden definir que ese estudiante sí realmente es competente y es capaz, aparte de una prueba escrita o de un examen final, por así decirlo, ¿cierto? Entonces ahí también en esa justicia curricular es qué ajuste le voy a hacer a ese estudiante, qué consideraciones tendría con el proceso del estudiante. Ojo, ahí no estamos hablando de ser alcahuetas, ¿cierto? Y alcahuetas, ¿por qué? Porque sí, pues puede pasar que hay estudiantes que nunca van a clase, que tienen una asistencia muy baja, que no entregan trabajos, que no están presentes allí, que digamos no se tiene una respuesta positiva, pues es difícil evaluar algo que no se conoce y con lo que no se ha interactuado. Pero si el estudiante es un estudiante que realmente se le hicieron los ajustes, tiene la disposición de aprender y está pues como allí, por así decirlo, presente en todo, no lo podemos definir simplemente porque perdió un examen o una prueba de las tantas actividades que nosotros realizamos con ellos, sino que realmente hay que hacer el ajuste. Y en esa vía también es muy importante, Marcela, que nosotros los profes entendamos cómo funciona también todo ese proceso de identificación de habilidades con los chicos. Entonces, qué habilidades tiene, cómo le potencio las habilidades y no centrarme solamente en esa parte, digamos, de la dificultad, por así decirlo. Ok, Lina. Finalmente, para concluir, tú estabas hablando ahorita precisamente que todo el proceso, en este caso, de la evaluación, enmarca todo, valga la redundancia, el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese orden de ideas, ¿usted considera, profe, que la evaluación y por ende el proceso de enseñanza-aprendizaje estará determinado para que los estudiantes aprueben o para que los estudiantes aprendan? Yo considero que realmente, Marcela, necesitamos es entender que la evaluación, como es un proceso articulado en enseñanza de aprendizaje, es un proceso que se vive allí y que debe estar diseñado es para que el estudiante aprenda, ¿cierto? Porque para aprobar, yo pienso que si el estudiante aprende, el estudiante aprueba. Eso digamos que es el resultado final. Si yo en la medida en la que aprendo, puedo aprobar. Ok, profe. Le agradezco muchísimo su espacio, su tiempo. Espero que para todos los estudiantes haya quedado muy claro entonces cuáles serían esas consideraciones éticas que se deben tener en cuenta para poder evaluar al estudiante. La profe lo estaba mencionando desde la objetividad, desde la justicia curricular, desde tener presente entonces que hay diferentes momentos en los cuales se implementa como tal una evaluación, desde el diagnóstico que nos permite precisamente entonces identificar esas habilidades y, ¿por qué no?, también esas falencias que entraremos precisamente a fortalecer, que haya un proceso de retroalimentación efectiva, que el estudiante conozca entonces desde el inicio qué es lo que se espera y realmente entonces cuáles serían las competencias a las cuales él va a hacer como tal uso, en este caso, de todo el proceso formativo. Le agradezco mucho, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Marcela, gracias.